Muy buenas tardes, muy buenos días, queridas hermanas. Estamos continuando nuestra reflexión sobre nuestro ser persona en este mundo, en esta situación, en esta comunidad, en esta vida religiosa con la que me he comprometido y viviendo esta Pascua en tiempo de retiro y de reflexión. Hoy las quiero invitar a que pensemos nuestra condición de seres en relación. Antes, hasta 1968 más o menos, se pensaba siempre, durante todos los años, desde el siglo IV antes de Cristo hasta el siglo pasado, se pensaba el ser humano se definía como un animal racional, una inteligencia que habita un cuerpo y un animal animado, un ser animado que razona. Pero la nueva antropología se ha cambiado y ha pasado de la cabeza al corazón. Es decir, somos seres de relación, nos afectan las relaciones, nos afecta la relación con el otro. Entonces, por eso, como nuestra vida fraterna en comunidad se construye a partir de la relación, a partir de que estamos en un proyecto de hacernos hermanas, las unas de las otras, de hacernos hijas de Dios, y porque somos hijas de Dios, nos hacemos también hermanas de otras y otros. Es el tema que tanto está profundizando nuestro Papa Francisco, ampliando también el concepto de fraternidad, hermana tierra, hermano sol, la ecología interior, la ecología de los sentimientos, de la vida de relación. Yo quisiera que hoy nosotras profundizáramos un poco más, siguiendo un poquitico el esquema que empezamos ayer, que ustedes me preguntarán qué significa PRH, persona, relación humana. Son unos talleres que ustedes están recibiendo con otros, en los cuales un grupo de psiquiatras, de psicólogos, de religiosos, de formadores en Poitiers, en Francia, construyeron ese método como para ayudar con mayor facilidad a los formandos y a los formadores, como a que la persona se conozca más en su mundo y en su manera de relacionarse. Entonces vamos a seguir trabajando el tema de la persona humana en cuanto a ser en relación. Voy entonces a presentarles la charlita que preparé para ustedes hoy desde esta perspectiva de la relación. Y entonces yo creo que esto nos va a servir bastante para pensarnos. Entonces, me gustaría muchísimo que les sirviera, ¿verdad? Que les fuera muy útil. Y escogí la palabra construir mi ser de relación con otras y otras, con otras y otros, porque, como decíamos en la vez pasada, en la charla pasada, yo soy esta persona. Yo soy esta mujer que tiene estos años, que está en esta vida concreta de las carmelitas. Pero yo no estoy sola, yo estoy con otras. Y esas otras y esos otros a quienes se dirige mi misión también me están construyendo, me están haciendo. Y yo me hago con ellos. Yo soy un nosotros. Yo soy un nosotros. Profundicemos en esa expresión. Yo soy con otros, yo soy nosotros. Y entonces volvamos a la expresión de Mounier,
Emmanuel Mounier, que trabajó tanto el ser de la persona, precisamente en tiempo de guerra en que se destruían los seres humanos, en que se llevaban a un crematorio, como se llevó a Edith Stein. Pensar, yo creo que ese tiempo tan duro también le dio a nuestros contemporáneos la posibilidad de volver a pensar lo que es el ser humano, lo que es el ser personal. Y entonces Mounier va a decir que la persona es sobre todo apertura al otro, a la otra. Las cosas son cerradas en sí mismas, pero en la medida que nos vamos abriendo, entonces la persona es más persona. Esa relación fundante la podríamos referir, por ejemplo, al encuentro de Moisés en la zarza. Algún escritor judeo-musulmán, Andrés Shuraki, que ya murió, fue un biblista que perteneció a la escuela bíblica y a quien se le pidió en el año 2000, que así como los cristianos estábamos celebrando los 2000 años del cristianismo y Jesús fue un judío, pues que también él nos hablara de Moisés como fundador y también como un referente de Jesús. Entonces, Shuraki escribió Moisés, se lo publicó en castellano, Herder, y es un libro muy lindo. Ese Moisés de Shuraki, él dice que lo que Moisés vio en la zarza, como la zarza es un símbolo bíblico del sí mismo, y de verdad que si recorremos la Biblia con el tema de la zarza, nos vamos a ver muchos elementos. Por ejemplo, en el libro de los jueces, cuando una zarza quiere gobernar, y en el libro, y aún en el Nuevo Testamento, Jesús toma el ejemplo, pone zarzas en sus parábolas. Entonces, Moisés nos va a decir Shuraki que la zarza era la misma interioridad de Moisés que ardía con la presencia de Dios. Entonces, yo pienso que esa experiencia de Dios, esa experiencia de la trascendencia que nos abre a Dios, yo creo que es una experiencia fundante, muy importante al otro, a la persona del otro, a la persona de la otra, así como Jesús nos dice, lo que hiciste a mí me lo hiciste, lo que hiciste al más pequeño de mis hermanos a mí me lo hiciste. Es una presencia tan real como la de la Eucaristía. Entonces, la pregunta que nos vamos a hacer hoy es, ¿cómo nos situamos frente a esa otra, a mi hermana, a ese otro que está en mi trabajo? Yo los puedo colocar con dos pronombres. El pronombre en tercera persona. Pero cuando yo digo él o digo ella, en tercera persona puede ser una condición de indiferencia, porque yo puedo pasar subiendo por el ascensor de la universidad 4 o 5 años sin saber cómo se llama el portero y el que abre el ascensor. Bueno, ya eso es todo automático, pero de todas maneras, un portero, un celador, pueden pasar por mi comunidad sin que yo sepa ni el nombre. Entonces, yo puedo colocar, fulanita, hazme el favor, y no me acuerdo cómo se llama, ni tengo el nombre para tratarla, no en el lugar del él o de ella, donde ponemos también las cosas, y no las personas. Y entonces esas cosas, esas personas como cosas, son un instrumento, una utilidad. También me dan poder. Por ejemplo, mis alumnas. Mis alumnas pueden ser ellas. Cuando yo empecé a enseñar en la universidad, me dieron un trabajo, una materia que era estudio de caso para maestras que iban a ser maestras de preescolar.
y les dije que ya estaban en el último semestre de su universidad. Yo les dije que hicieran el favor de buscar una de sus alumnas, uno de sus niños o de sus niñas, que ellos encontraran como que valía la pena estudiar su caso por algunas características que el niño presentara. Y cuando ellas trajeron sus casos, una me dijo casi llorando: Marta, llevo 6 meses con este grupo y apenas esta semana, en estos días que tú nos pusiste a buscar un caso, me di cuenta que tenía una niña muda, que no habla, una muda voluntaria. No hablaba no porque no podía hablar, sino porque no quería hablar. Fue muy interesante el proceso de ayudarle a esa niña que recuperara la palabra. La habían llevado antes de estar en el preescolar a un jardín infantil. La mamá de esta niña era enfermera y a la niña le habían dado viruelas. Entonces, apenas le cayó la caspita de la viruela, ella la volvió a mandar al preescolar porque al jardín, porque al fin y al cabo ya tenía que trabajar. Y llegó la maestra de jardín, le quitó la blusita a la niña, la sentó encima de su pupitre y le dijo: miren ustedes cómo no se viene al jardín. O sea, desde ese momento esa niña sintió tal vergüenza que nunca más volvió a querer hablar con nadie dentro de los espacios escolares. Bueno, es muy interesante cómo recuperó esa niña la relación, pero ese es el caso típico en que nosotros tenemos poder y tratamos a los otros como cosas, como seres útiles. Como dice Mafalda a su mamá, tú no podrías celebrar el Día de la Madre si yo no te hubiera hecho madre. Son nuestras alumnas, son la gente la que nos da poder sobre ellas. Pero entonces nosotros las utilizamos para tener ese poder, aunque no seamos políticas. Eso con mayor razón se puede decir de los políticos. El otro como una cosa, también puede ser ya no en el tercer, en el tercer lugar de los pronombres yo, tú, él, ellos, ¿no? Sino en el segundo, proyección. Yo tengo una película que he grabado en mi historia familiar, en mi vida. Tengo una película, sobre todo los primeros 6 y quizás hasta los 10, 11 años. Yo grabé una película: cómo son los papás, cómo son las mamás, son los hermanos mayores, cómo es la gente. Entonces, esa película, donde yo llegue, proyecto mi película. Llegué al noviciado y entonces ya colocó la maestra de novicias en el lugar del papá o de la mamá o de la tía o de la abuela regañona o con la que me entendía muy bien. Yo estoy proyectando y lo peor que me puede suceder es que proyecte sobre otra persona que es igualita a mí. Yo diga: es mi alter ego, es otra yo. Bueno, ahí entonces estamos quitándole a la persona su misterio, su realidad, su capacidad de ser ella misma. Y otra actitud con la que nos situamos frente a las otras personas es la actitud de la sublimación. El tú ideal. Encontré por fin la persona ideal. Este ideal pues lo ponemos sobre seres que nos trascienden muchas veces, nuestros fundadores, la Santísima Virgen, Jesús. Pero de todas maneras, si nosotros ubicamos esa sublimación, ese tú ideal sobre personas a las que queremos mucho, a las que idealizamos, pues se nos crean muchos problemas, porque el día que a esa persona se le sale su sombra, su misterio del mal, como decimos que tiene por allá, su culebra, cuando ese paraíso, como decía una de nuestras hermanas, decía: no, es que todo paraíso tiene culebra. Cuando sale esa culebra,
Entonces, en el tú ideal, ¿quién tiene la culpa de que se le caigan sus ídolos? Bueno, de nosotros, de haberlos subido en un banquito. Es la hora de empezar a quitar banquitos y a ver que todos somos diferentes y todos tenemos grandes cualidades que a veces chocan con las nuestras, pero también que también tienen sus limitaciones, su misterio, como decíamos esta mañana. Y la única posición interesante, yo diría, que nos enseñó Jesús y que es muy valiosa, que la cultivaban los griegos y la podemos cultivar nosotros también y que es muy bella, es la de la amistad. La amistad es una forma de nosotros, de ser amigos, de ser amigas. Y el Papa sí que nos ha dicho tan bellamente en Fratelli Tutti que hay una amistad social, hay una benevolencia, un querer bien a las personas aún sin conocerlas, aunque no sean ni de mi religión, ni de mi ideología política, ni de mi sexo, ni de mi partido político, ni de mi edad. Es que la amistad es una relación que se puede tener con personas del mismo sexo, de otro sexo, es la que menos condiciones tiene. Una persona anciana puede ser amiga de un niño puede ser amigo de su maestra, de su profesora. La amistad es una relación que no tiene sino una sola condición, que es la lealtad. Entonces ahí tenemos pues en esa pantalla, en ese tablero, tenemos muy distintas posiciones frente a las otras personas. Y sería el momento de preguntarme yo cómo me sitúo frente a las otras. Pues puede ser que con unas de una manera y con otras de otra. Sí, eso es muy fácil, pero podría ponerle un porcentaje y decir, son más las que me son indiferentes, aunque decíamos ayer que nadie nos es indiferente, pero bueno, las tratamos con indiferencia, como cosas, como objetos útiles en la casa, o en fin, o como la proyección de nuestros ideales, en fin. De todas maneras, es muy bueno que nosotros nos preguntemos y allá va orientado pues uno de los talleres de hoy a que nosotros identifiquemos cómo nos estamos relacionando. Vamos a profundizar un poquitico el otro como objeto. Pues saqué un rato para encontrar esta imagen que nos representa una mujer que ha sido golpeada por su ser amado, y me encontré al buscar esas imágenes que entre los 15 y los 20 años, la mayoría de las jóvenes piensan que los hombres tienen derecho a pegarles en ciertas circunstancias. Eso está como tan empotrado en la condición de los pueblos más aborígenes, pero, por ejemplo, Mahoma le daba permiso a los islámicos en el Corán de abofetear a sus mujeres, si les faltan al respeto. Los chinos, recordemos que les ponían o les ponen a sus mujeres, sobre todo en las clases más altas, unos zapatos que no les permiten correr, que las hacen estar todo el día en casa porque el zapato les maltrata, no pueden ir muy lejos. Entonces, ese inconsciente masculino que ha objetalizado la mujer. Nosotros también tenemos el peligro de sentirnos como objeto para las otras personas. ¿Y cómo es la otra persona? ¿Esa que soy yo? ¿O esa que es la otra, como un NN? No, mataron a una persona y la tiraron al río, es un NN. Es un número, es que no está la cédula. Entonces es un don nadie, así lo tratan, es un instrumento bueno para las estadísticas. Son tantos los enfermos de COVID ayer, son tantos los enfermos,
La enfermedad, la tragedia de la enfermedad se convirtió en un instrumento de estadísticas, y cuando nos dicen que unas hermanas nuestras como las Teresitas del Niño Jesús, que en estos días aquí en Medellín murieron 13 de la comunidad, nosotros ya lo tenemos como un número. En estos días nos decía una de las hermanas, bueno, pero ustedes no le han parado como muchas bolas, aquí fueron 13, es que 13 religiosas. Cuánto sufrimiento, más los ancianos que están enfermos en ese asilo. Pero no, ya nosotros somos números, repertorio de información, catálogo. Tenemos tantas vocaciones, tenemos tantas en el noviciado, tenemos tantas en el priorado. Nos estamos acabando. ¿Qué somos las carmelitas? ¿Qué somos las hermanas de la enseñanza? Un número. Y Jesús empezó con un numerito tan chiquito, a los que llamó a sus amigos, porque es que uno tiene los dedos de la mano y le sobran para contar los amigos. Pero esa manera de ver la vida con números, ya la Biblia la castiga en la persona de David. Ustedes se acuerdan que David mandó a hacer unas estadísticas de cuántos tenía en su reino, y el profeta le dijo en nombre de Dios que eso no se podía hacer. Cuando yo trato a los otros así, como que no son nadie, como que no son personas, ellos se ponen su máscara. Yo también me pongo mi máscara. Y a veces la máscara está tan pegada a mi piel que yo ya no sé quién soy yo. O sea, yo desde tan pequeñita quise ser maestra, que yo soy una maestra, y yo no tengo otra identidad que ser maestra. Lo mismo puede pasar a muchas personas, pero ¿quién es esta persona más allá de lo que aparece? Porque la máscara es lo que se ve. Eso significa justamente la palabra persona, máscara. Y Jesús fue muy fuerte frente a las máscaras. Pero es que fíjense, por ejemplo, los griegos, que eran tan realistas, tan filósofos, tan realistas, entonces van a decir, bueno, vamos a ir al teatro, pero tú vas a hacer el papel de princesa, pero tú eres una panadera, tú no puedes salir al teatro como princesa con una cara de panadera, te vamos a hacer una máscara de princesa. O sea, en este gran teatro del mundo, por ahí hay una obra de teatro, así, en el gran teatro del mundo, nadie sale sin máscara, todos nos ponemos la nuestra. Entonces, ¿cuál es mi máscara? ¿Cuál es la de los otros? Eso es una cuestión que nos ubica en el mundo como la función que ejercemos. Tú eres el médico, tú eres la enfermera, tú eres la mamá, esta es tu máscara, tú eres el papá. No, es que él no es como mi papá, él no es mi papá. ¿Por qué? Porque yo no le acabo de poner la máscara de papá. ¿Pero qué es ser un papá? Bueno, qué tan bueno que a Dios no lo vemos, ¿verdad? Esa condición de poner al otro así cosificado, que lo alejamos con su máscara, que lo utilizamos para ser parte de nuestro mundo, genera mala voluntad. Resistencia al esfuerzo de reciprocidad. Pues si yo todos los días paso por la portería y saludo y punto, pues también la portera hace lo mismo conmigo. Pero yo nunca le pregunto, ¿cómo estás? Si le preguntara cómo estás, diría, ay, tan preocupada, mi mamá está enferma, o tengo el niño hospitalizado, en fin, qué sé yo. Pero no hay esfuerzo, hay una resistencia a la reciprocidad cuando hay esa cosificación de las personas. Eso engendra una mala voluntad fundamental y lo mismo un egocentrismo. Si nosotros catalogamos nuestra época como una época en donde se hace exaltado terriblemente el individualismo y por ende el egocentrismo, es porque no estamos estableciendo un mundo de relaciones, porque nos estamos fallando a los unos a los otros como personas. Puede suceder en este sentido que entonces, si somos función, si somos máscara,
estemos sintiendo a la otra, a la persona que está a nuestro lado, como una rival. El complejo de rivalidad pues es tan antiguo como Caín y Abel, como la historia de Caín y Abel, de la cual decía un predicador de ejercicios, el padre Baena, que a lo mejor ustedes algunas conocen, decía, ese fue el pecado original, porque el de Adán y Eva es un mito, pero siempre hay hermanos que están matando a otros, y eso lo vemos pues ahora en Colombia todos los días. ¿Por qué? Porque aspiramos a las mismas cosas. La rivalidad surge de que nos sentimos con derecho a las mismas cosas, tenemos derecho a los mismos bienes, digamos así. Y entonces un niño, por ejemplo, un niño pequeño nace y él se crea el mito de que él es único para sus papás, que sus papás lo desearon y que es un sol de verano para sus papás. Pero los papás le ponen otro hermanito, otro yo, pero otro yo, y ahí empieza la rivalidad fraterna, en que no aceptamos que haya otro, que haya otra. Hay estudios muy interesantes sobre la rivalidad entre las mujeres. Pues las mujeres tendemos a ser muy amigas, pero si hay dos chicas, por ejemplo, que desde chiquitas son amiguísimas, sus programas las dejan ir junticas a una parte, a otra, pero se ayudan en el bachillerato, se ayudan, van a pasar a la universidad, lo mismo, aspiran a las mismas. Pero resulta que a la hora de la salud de la universidad aspiran al mismo trabajo, al mismo puesto, y no hay sino un puesto para las dos. En el momento en que una se gana ese puesto, se acabó la amistad, se empieza la rivalidad. Entonces, ¿qué significa estar ante el otro como rival? Eso pasa en las comunidades, somos muy amigas, pero a ti te hicieron superior, allá se acabó nuestra amistad. Tú eres mi superior, allá, ya yo soy tu inferiora. Entonces, siento a la otra como amenaza mi libertad, la siento como ausente, ella está en su mundo, ella organiza sus cosas, yo no le puedo decir nada, ella ya no me escucha porque ella tiene su mundo y yo la descuadro con mis observaciones. Entonces la otra se convierte en un repertorio de observaciones. Es que fulanita es así, 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 así. Y éramos amiguísimas, pero ya la pusieron de superior a mía y mire, o de provincial, peor todavía. Entonces, todo eso va destruyendo las relaciones más profundas, los cargos. Pero no son los cargos en sí, porque esos servicios se necesitan en una comunidad, sino la actitud con que yo vivo, la alteridad. El otro, el alter, es el que me altera. Es decir, hace que yo no sea sola, que no sea única hija. No, hay otras y tienen los mismos derechos que yo y pueden hacer las cosas mucho mejor que yo y pueden ser más amadas por otras terceras que las eligen que yo. Y todo ese mundo va creando unas pequeñas dificultades. Las rivalidades entre nosotras no son pues de sacar el veneno de Cleopatra, ni tampoco no nos vamos a matar, no nos vamos a hacer mal, pero hay un malestar en esas rivalidades. Y también hay las proyecciones, es que nos parecemos tanto. Es que empiezo yo a exigirte porque tú eres como yo. Entonces, todo esto hace que la existencia de la otra persona sea conflictiva. Las relaciones humanas son conflictivas. Es decir, ¿qué es un conflicto? Un conflicto es que vamos a pensar que no somos sino dos, que ambas personas tenemos derecho a la misma cosa. Por ejemplo,
hay una sola silla, las dos tenemos derecho a sentarnos en esa silla. ¿Cómo ahí hay un conflicto porque no hay sino una sola silla y las dos tenemos derecho a la silla. Entonces, ¿cómo resolvemos ese conflicto? Lo podemos resolver de varias maneras, diciendo, bueno, tú te sientas un rato, media hora, yo me siento la otra media hora. O nos sentamos mitad y mitad, que vamos a quedar incómodas, pues, pero ahí estamos las dos sentadas, o quitamos la silla y nos sentamos en el suelo. Pero la existencia es conflictiva. ¿Por qué? Porque la otra persona amenaza el desarrollo de mi deseo. Yo quiero esto, pero la otra no lo quiere. Entonces ya no podemos hacer esto juntas. Es desesperadamente ajena y exterior a mí misma. Por más que yo la quiera, por más que seamos amigas, por más que nos identifiquemos, ella está por fuera de mí y no es mía, es ajena. Se pertenece a sí misma, pertenece a Dios, pertenece al mundo de su familia, de sus relaciones, de otra manera diferente a como pertenezco yo. Ahora, yo necesito su presencia y su protección y la pido, pero al mismo tiempo experimento temor frente a esa persona. ¿Por qué? Pues porque puedo perderla. Y si está constituida en autoridad, que me crea sentimientos de responsabilidad y me engendra culpa. Si ya la critico, ya me siento con culpa. Si ya no estoy contenta, ya me siento con culpa. Entonces, las relaciones humanas son muy conflictivas. ¿Por qué? Porque yo no capto exactamente cómo es la otra persona. Entonces, todo esto hace que nuestra vida de relación, pues, sea difícil. Por eso necesitamos el mandamiento del amor. No, tenemos quien nos lo enseñe. ¿Por qué? Porque yo no me identifico con esa persona, yo me hago una idea de ella, de él, que la traiciona y que me traiciona a mí misma, pues porque yo la estoy juzgando, le estoy poniendo calificativos, estoy haciendo juicios. Esa persona es anterior a mi propia historia. ¿Por qué? Porque yo no la engendré. Ella existía cuando yo existí, nos encontramos como en relación. Y cuando interviene en mi historia, no me respeta. Sí, eso es de ese tamaño. Hay que tenerlo en cuenta. Y su existencia misma me cuestiona. Por ejemplo, yo aquí vivo entre muchas santas. Aquí hay muchas santas, pues claro que la santidad en la vida religiosa es igual al matrimonio. Las santas son las que practican las virtudes heroicas y las mártires las que viven con las santas. Bueno, más o menos eso es, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la existencia de tanta santidad a mí me cuestiona. Yo a ratos me reconcilio conmigo misma y me digo, pues, Marta, a ti te toca hacer el contraste. Ellas son muy santas, vos sos el contraste. Con la manera como tú eres, resalta más la santidad de ellas. Pero en el fondo, todo esto que estamos diciendo, todo esto que tenemos aquí en el tablero, es una fuente de angustia. Me sitúo frente a la otra persona insegura, de una forma insegura. Aquí se utiliza la palabra angustia. La palabra angustia es pues se define como un malestar que no tiene palabras para expresar, pero podríamos decir es como una inseguridad, es como yo no me siento totalmente segura ni de mí misma frente a las relaciones. Con esa angustia, ¿cómo me ubico ante las otras personas? Defensivamente, como se dice hoy con tanta frecuencia, marcamos límites. Mi casa tiene puertas, tiene ventanas, tiene muros. Por la puerta puedes entrar cuanto quiera. Por la ventana, pues tiene que ser que se haya perdido la llave. Y por los muros no se atraviesa. Hay que poner límites. Me ubico ante la otra persona con defensas, con muros, para poderme sentir tranquila. O también resuelvo esa ansiedad, esa angustia de una manera dependiente. Te imito.
A veces en las comunidades, sobre todo entre las que son muy jóvenes, se ve mucho ese fenómeno imitativo. Yo me acuerdo una vez que fui a una comunidad donde la única española era la maestra de novicias y todas las novicias que eran pues de por aquí, paisas, campesinitas, todas hablaban español, español de España. ¿Por qué? Porque la manera imitativa me defiende de la diferencia. Imitativamente, dependientemente, le doy gusto en todo, no soy capaz de decir no estoy de acuerdo o no puedo o no me siento bien. Por todo esto, la existencia en una forma de relación es fuente de alienación. ¿Y qué es la alienación? Que yo no sea fiel a lo que yo soy, a lo que Dios quiere de mí, a esa presencia de Dios en mi vida que me hizo única y que no va a haber otra. Es que no va a haber otra igual a ti ni igual a mí, cada una es totalmente. No deberíamos tener tratados de psicología, porque cada persona es un mundo, es totalmente distinta a todas. Ese es el mundo del universo personal. Pero como los otros son diferentes y me hacen falta para sentirme, para constituirme como ser humano, es decir, ser humano en relación, porque eso es el ser humano, entonces el otro, para utilizar una expresión muy psicoanalítica, es objeto de mi deseo. ¿Qué es lo que deseo? Deseo al otro. Pero el otro no tiene lo que a mí me falta. Yo recuerdo mucho, hermanas, una vez que estuve en un taller que dirigía una austriaca muy interesante, y entonces cuando empecé a caminar, me puso a caminar al frente de ella, y entonces me dice: Marta, tú no tienes nada que te falte, la mitad tuya es varonil, porque es lo que tú has heredado de tu padre, y la otra mitad es femenina, porque es lo que tú has deseado de tu madre. Tú no necesitas de nadie, tú estás íntegra en todo tu mundo, lo que tienes que ser. Si te relacionas con los otros es porque deseas relacionarte con los otros, no porque los necesitas. Los seres no nos complementamos. Los seres humanos somos recíprocos los unos a los otros. Hay una reciprocidad que constituye y que es el fundamento de esa fraternidad, mismamente, de la misma manera que la Trinidad. Bueno, es muy importante que yo me diga a mí misma: el otro no tiene lo que a mí me falta. A mí no me falta nada. Yo tengo todo lo que necesito para realizar el proyecto que Dios tiene sobre mí. Por eso, porque esto es así, los católicos, los cristianos nos oponemos al aborto. ¿Por qué? Porque el aborto es una decisión de otro sobre mi existencia. Y yo tengo en mi existencia todo lo que necesito para hacer. La proyección, cuando el otro tiene lo que yo creo que a mí me falta, entonces hay una proyección hacia la otra persona, el deseo del otro. Entonces eso me aliena, me impide estar gozosa de ser yo misma. Y también el otro como sublimación, lo que decíamos hace un ratito, el otro como sublimación, que es la construcción de ídolos, de ideales que finalmente son mentirillas que yo me he hecho para poderme dar seguridad. A mí me encanta esto que se llama la oración gestáltica. No es pues una oración, pero los gestaltistas, a ver, son una rama de la psicología que piensa que ante esa experiencia del vacío que tenemos, que somos como una vasija,
que tiene como que está abierta a los otros precisamente porque tiene una carencia. Es como que si yo les dijera, a ver, una jarra es jarra por su vacío, si no, no sería jarra. Y por ese vacío se le pueden echar otras cosas, ¿verdad? Sí, la persona tiene un vacío y ese vacío es lo que le impulsa a relacionarse con los otros, ¿cierto? Entonces, la Gestalt supone que uno se tranquiliza, uno se construye, uno se realiza cuando completa ese sentimiento de incompletud, de sentirse incompletos. En nosotros esa experiencia pues se la atribuimos a Dios. Dios nos completa, Dios nos planifica. Pero también ese Dios que nos completa y nos planifica es un Dios de la noche oscura que nos hace crecer. Es un Dios de la oscuridad que sufrió Cristo en la cruz. Padre, ¿por qué me has abandonado? Entonces, para unos, la serenidad, el equilibrio en las relaciones viene de reconciliarnos con nuestra carencia, no ser pobres, reconciliarnos con nuestra falta en ser, lo que decía Romano Guardini, la aceptación de sí mismo. Sí, yo tengo unas carencias que, bueno, que ahí están, que me hacen crecer, que me hacen buscar, que me hacen relacionarme, pero que yo tampoco, pero las miro con paz, no con obsesiones, no con compulsiones de posesión, con apegos que son tan dañinos en la vida religiosa, que en todas las vidas, porque los apegos nos quitan libertad, nos quitan identidad. Entonces, los gestaltistas tienen esta oración. Yo soy yo y tú eres tú. Yo no estoy en este mundo para cumplir tus expectativas. Tú no estás en este mundo para cumplir mis expectativas. Tú eres tú y yo soy yo. Si en algún momento o en algún punto nos encontramos, ¡qué maravilla! Si no, no hay remedio. Falto en amor a mí misma cuando en el intento de complacerte me traiciono. Faltas de amor a ti cuando intentas que seas como yo quiero, en vez de aceptarte como realmente tú eres. Tú eres tú y yo soy yo. O sea, ese respeto profundo por el misterio de cada uno. Como El Principito, ese libro tan maravilloso que es un poema sobre la amistad, tan diferentes, un zorro de un principito y sin embargo, como fueron de amigos. Es muy importante en una relación sana, en esas relaciones con las que podemos construir nuestra fraternidad, un no a la jerarquización. No hay personas que sean más que otras, no. Hay personas que tienen una misión diferente, misiones, encargos, responsabilidades diferentes, pero no jerarquizadas, tan importantes. Ustedes se imaginan si hicieran un día de la huelga todas las cocineras del mundo. ¿Qué haríamos nosotros? Se nos acabarían nuestros programas tan eficientes porque nos tendríamos que poner a cocinar. En las comunidades nos tenemos que turnar la cocina. ¿Por qué? Por la no jerarquización. Y va a la cocina, la Santa Teresa fue muy sabia en eso porque también la priora va a la cocina, ¿verdad? No a la jerarquización, no a la complementariedad. Lo que decíamos ahora, no somos complementarios. Somos recíprocas, pero no complementarias. No a la polaridad, que somos los dos polos, no. La persona, como decíamos ayer, las personas somos muy complejas porque por dentro mismo de nosotros tenemos esas polaridades, pero no con relación a los otros, sino dentro de nosotros mismos.
La actitud más perfecta, pues, es el diálogo. El diálogo consiste en que días en el mismo lugar, nos ponemos en el mismo lugar para la palabra. Como cuando el abuelo, ¿por qué los abuelos son tan amigos de sus nietos? Porque los ponen en las rodillas y en las rodillas se miran a los ojos y se tratan de tú a tú. Es un diálogo realmente de iguales, en donde hay una verdadera reciprocidad y donde somos compañía. ¿Qué significa compañía? Cum panis, partimos el mismo pan. Ese es el ideal de la comunidad. ¿Cómo ser pues realmente amigas? Como Jesús quiso. Ya no llamamos siervos, sino amigos. ¿Qué significa ser amigas de verdad? El tu amigo es una forma del nosotros existencial. Hoy se habla mucho de esas sororidades que son unas amistades sociales, unas amistades para construcción del bien común. Y entonces lo mismo sucede cuando nos ubicamos, o lo mismo no, nos sirve de profundidad, ese situarnos frente al misterio de Dios, que en el que somos respectivos el uno al otro. Dios por algo me quiso y Él es respectivo a mí, me afecta porque es mi creador, mi Señor, mi Padre. Hay una como copresencia o antepresencia afectante, pero es como decimos que Dios habita cada ser humano y esa habitación de Dios en cada ser humano hace que nos respetemos profundamente, nos podamos amar de otra manera. Con Dios encontramos una preeminencia de ese tú originario que es Dios mismo y que constituye a la persona como gratuita, como en la gratuidad misma. Así, no hay ninguna relación de amistad que no sea gratuita. No te quiero, ¿por qué? Sino, pues porque te quiero. Una relación intersubjetiva, radical, en donde nos trascendemos, nos abrimos, nos sobrepasamos a nosotros mismos, en donde acogemos al otro, a Dios que nos habita, como lo acogió Abraham. Y casi siempre toda esta relación con Dios es mediante mediaciones en el encuentro, en las que nos damos cuenta que Dios estuvo allí en esta persona, que me acompañó, que me prestó este favor, que Dios hizo este trozo del camino conmigo. Entonces, esa relación es como la relación con el resucitado. No está aquí, no está en las tumbas, no está en los cuerpos, está mucho más allá. Es una relación que se fundamenta en la Eucaristía. Bueno, mis hermanitas, con esto estamos prácticamente terminando. Voy a salir de la pantalla y nos decimos una feliz tarde.